Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a domingo 17 de septiembre, 24 del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde. Hoy también es el Día del Migrante. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué mejor que escuchar la palabra de Dios que nos tiene para la liturgia de este domingo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30 al capítulo 28, versículo 7. Rencor e ira también son detestables, el pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces, tus pecados serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdonará todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor, pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas,
hemos venido escuchando durante estos domingos un evangelio muy diciente. Ya hace 8 días nos preparaba el Señor con sus palabras para el amor al enemigo. ¿Sí? Ahora no basta solamente con tener caridad al enemigo, sino perdonarlo. Entonces el tema principal de este domingo en la liturgia es hablar del perdón, una palabra tan poco practicada, tan poco hecha obra en la sociedad de hoy, pero tan importante para descubrir lo que realmente es el perdón. Y quisiera compartir con ustedes esta idea precisamente para que entendamos que el perdón no es más que un beneficio para aquel que carga el dolor, aquel que carga esa herida que le hicieron. Sí, entonces quiero comenzar diciendo que no es el perdón. A veces tenemos mitos sobre el perdón y por eso no accedemos a él. Entonces quisiera comenzar con esto. Perdón no es absolver, quitar la falta como si fuera arte de magia. No se trata de desvanecer lo sucedido, ¿sí? El pecado es pecado, la maldad es maldad, la injusticia es injusticia, el que se equivocó, se equivocó. El que hace el daño también sabe las consecuencias del daño que hizo y lo que tiene que pagar por lo que hizo, por lo que dañó, por lo que desbarató. Entonces la gente a veces cree que perdonar es hacer que nada pasó. No. El que perdona sabe muy bien que la otra persona le hizo daño, le quitó, le engañó, lo que sea, pero le hizo daño. Segundo mito. La gente cree que perdonar es olvidar, y perdonar no es olvidar. No es posible borrar de nuestra mente, y si lo fuera, en ocasiones no sería adaptativo. Los eventos que nos suceden nos dejan aprendizajes que nos ayudarán a cuidarnos. ¿Sí? Ese cuentico de si usted perdona pero no olvida, entonces no es perdón. Claro, es perdón, pero el olvido es otra cosa. Si nosotros recordamos cosas académicas de cuando éramos niños, ¿cómo no vamos a recordar un daño que nos hicieron y que nos marcó el corazón y que nos marcó la vida? ¿Sí? Entonces no creamos que el que perdona tiene por obligación que olvidar. También perdón no es renunciar a la justicia. No es seguir en la misma situación. Puedes buscar que se apliquen las leyes de justicia, se den consecuencias sin odiar, sin venganza ni rencor. Es aquel que dice, te perdono, pero sí me quiero separar, sí quiero denunciarte. ¿Sí? Recordar que el perdón no justifica todo el pecado y el mal que se hizo. Yo perdono, pero asumo que hay una defensa, asumo que hay una justicia y si tiene que pagar, se paga. Ahora sí, ¿qué es perdonar? Perdonar es renunciar a la venganza y al rencor, negándose a hacer daño, por dignidad, por amor propio, por temor a Dios, por la misma familia o por mi destino. Yo perdono para renunciar a aquellas cosas malas que pueden afectar mi vida, que pueden afectar mi dignidad, mi amor, mi temor a Dios y mi amistad con Él, o también la misma familia. Coloco un ejemplo, aquella persona que debe perdonar a su expareja, ¿sí? Si no la perdona, pues entonces va a tener consecuencias, primero de dignidad, segundo de amor propio, tercero con su familia. No creo que sus hijos vayan a aceptar que usted le haga daño a esa persona que puede ser el papá o la mamá. Y finalmente el destino, ¿sí? Mañana me puede pasar a mí lo que le pasó a aquella persona hoy. Entonces renunciar a la venganza y al rencor. Perdonar es personal. La víctima o la persona ofendida es quien tiene el derecho de perdonar y tener paz en su alma, ¿sí? El que perdona no le está dando beneficio al otro. El que perdona se da beneficio a sí mismo, pues él tiene el derecho y lo asume, lo recibe como ese derecho y después recibirá la paz en su alma.
es un proceso que lleva tiempo. Perdonar no es de la noche a la mañana. No se sabe cuánto tiempo dura el proceso, pero sabemos que no es inmediato. No es necesario que el verdugo o ofensor se disculpe. El perdón es una decisión de uno. Muchas personas dicen hasta que no venga y me pida perdón, hasta que no venga y me clame. No es necesario que esa persona se acerque. Es más, no es necesario que esa persona se dé cuenta que usted ya la perdonó. Decido yo para no cargar pesos de otros. Perdono para recibir el perdón que necesito ante las ofensas que yo haga al Creador y a mi prójimo. ¿Sí? Eso lo dice el Padre Nuestro. Perdonar, mis queridos hermanos, a otro es diferenciar entre las acciones y la persona, ¿sí? Condenando el pecado, pero abrazando al pecador. Lo dice la Sagrada Escritura. Perdonar nos conviene por una liberación personal y por procurarnos una vida sin más tormentos mentales que nos causan desgaste y sufrimiento. ¿Sí? Repito, el perdón, el único que se beneficia en un 100% es aquel a que le hicieron daño. Hay un psicólogo social, profesor de la Universidad de Berkeley, Dyer Kellner, y dice lo siguiente, menciona que hay 4 componentes que nos ayudan a definir y medir científicamente el perdón, y son 4 cosas sencillísimas que podemos poner nosotros a prueba para perdonar a aquellos que no hemos sido capaces. El primero es la aceptación de que ha ocurrido la transgresión o daño que alguien nos ha hecho, ¿sí? Aceptar. Me quebraron la vajilla de la bisabuela, ahí está el daño, ¿sí? Se acabó la relación de amistad, ya está el daño, ya no se puede hacer nada, lo hecho está. Entonces lo primero que hay que hacer para aceptar, para comenzar el proceso del perdón, es aceptar lo ocurrido. Segundo, la disminución del deseo o urgencia de buscar venganza o compensación, ¿sí? En este caso, lo mejor que podemos hacer nosotros es hacer 3 cosas: guardar silencio, ¿sí? Ser indiferente, hacer de cuenta que no veo, hacer de cuenta que no escucho, hacer de cuenta que no hablo. Y tercero, dejar que el tiempo sea el mejor amigo, que el tiempo sea el que me reconcilie conmigo mismo, ¿sí? Disminución o deseo de buscar venganza o compensación. Tercero, y sobre todo cuando se trata de conflictos menores o con personas cercanas y que se pueda retomar la relación, es el deseo del acercamiento y disminución en el distanciamiento o evasión de la otra persona. Sí, a veces entre hermanos hay peleas y entonces más bien decido no volver por allá, más bien estoy pensando cómo ir a una notaría para que me quiten el apellido, tal vez con mi mamá no vuelvo porque mi mamá siempre comprende a uno y no me comprende a mí. No, qué bueno pues que se asuma un reto de madurez, y ese reto de madurez es el deseo de acercarse, de disminuir la distancia y la evasión y poder entonces hacer una apertura. Yo lo llamo etapa de la maduración. Y finalmente, el cuarto componente implica un cambio en los sentimientos negativos, ¿sí? Hacia esa otra persona, como por ejemplo el aumento de la compasión y el entendimiento de su propio sufrimiento o dolor o ignorancia o confusión que lo haya llevado a herirnos. No hay nada más bonito, y siempre se los he dicho, que la compasión, el ponerme en los zapatos del otro, el justificar a la otra persona para que no me lastime a mí tanto. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer si aquí el educado soy yo, si el aliviado soy yo, si el que tiene más oportunidades soy yo? Esa otra persona actuó por ignorancia o porque le está yendo mal o por un mal momento que está viviendo, pero no hay nada mejor, mis queridos hermanos, que cambiar esos sentimientos negativos, irlos quitando de la vida y poder aumentar en sentimientos que nos lleven a dar una nueva oportunidad. Pues bien, mis queridos hermanos, el perdón también nos permite establecer los límites que sean necesarios para protegernos de volver a experimentar daño por parte de otras personas. Cuando uno perdona, entonces uno va asumiendo y va teniendo una experiencia y ya sabe muy bien
cómo actuar, el autoconocimiento. Perdonar no significa hablar con o relacionarse con la persona que me traicionó necesariamente. No es necesario ni siquiera que la vuelva a ver, ¿sí? No se trata del otro, ni tampoco de un deber. Es una forma de acabar con el propio sufrimiento. Yo asumo que a esa persona la he sentado en mi corazón, la libero de las culpas, la libero del daño que me hizo, y aunque no la vuelva a ver, sé muy bien que ya contra esa persona no tengo nada malo, no pienso nada malo, y que lo único que deseo de aquí para allá es que le vaya bien en la vida. Eso es el perdón, mis queridos hermanos. El perdón puede exigir justicia y decir no más. No es sentimental, ni es rápido. Perdonar es un proceso profundo del corazón que puede llevar un largo tiempo y puede ser difícil, tanto cuando se trata de perdonar a otros como a nosotros mismos. Pero es un proceso que nos libera y nos permite amar. Atención a esto, ese proceso, si no se hace de la mano de Dios, no va a lograr nunca su éxito. Este proyecto del perdón, ese tiempo donde yo con mi corazón lo dejo inflamar para que Dios me ayude a perdonar, solamente es con Él, con la oración, y ojalá la oración diaria y permanente. A su vez, el perdón también involucra el duelo por la pérdida de las cosas que no funcionaron como queríamos, y de dejar de esperar un mejor pasado, porque ya pasó, ya está hecho y no se puede cambiar. Ojo, que muchas personas que hoy están con depresiones severas, que hoy están sufriendo de angustias, que hoy están viviendo la ansiedad, es porque algo les pasó, una persona les hizo daño o ellos que se encargaron de hacer daño, se acabó esa relación, se acabó esa amistad, ese noviazgo, ese matrimonio, y hoy de tanto pensar en devolver al pasado, en volver a empezar, pues entonces se ha enfermado. No, el perdón me ayuda a mí a vivir ese duelo y a darme cuenta que ya lo que pasó, pasó, y que mi vida a partir de hoy es una vida nueva, con más o con menos beneficios, pero es una vida nueva. Ese duelo y dolor tienen un gran valor. Algunas veces las cosas que nos hacen vulnerables son aquellas que dan apertura a nuestro corazón y nos llevan de regreso a lo que más importa, al amor y a la vida. Cuando uno está involucrado en ese proceso, cuando uno siente dolor incluso en el perdón, pues lo único que nos puede quedar allí es una gran enseñanza, pero también nos hace fuertes para poder asumir el mundo que nos rodea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa presencial. Un feliz domingo.